Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Mi nombre es Gio Jiménez, soy del Instituto Tecnológico Superior de Puruándiro en Michoacán. Hoy les hablaré un poco de lo que es el vernier o también conocido como pie de rey. En este caso les hablaré del vernier en milímetros. Hay otro, pero ese se maneja en pulgadas, como otra herramienta que también ayuda para hacer mediciones un poco más precisas, que se llama micrómetro. Ese también se maneja en milímetros y también se maneja en pulgadas. En este caso les hablaré de lo que es el vernier o pie de rey. Les enseñaré más que nada el saber si está bien calibrado el vernier, cómo saber para saber si está bien calibrado, cómo sacar lo que es la escala de la regla fija y del nonio. En este caso les pondré un ejemplo de para lo que podría servir. Por ejemplo, estas pinzas, por así decirlo, las grandes, nos pueden servir como, por ejemplo, les pondré un vaso. Las pinzas grandes nos ayudarán para saber lo del exterior, la medida del exterior del vaso, mientras las que están arriba nos sirven para saber el interior. En la parte final del vernier hay lo que es como un pico. Ese ayuda para saber más que nada la profundidad. Como en este caso les puse un ejemplo del vaso, nos ayudará para saber la profundidad del vaso. Para saber la escala debemos, para saber si está bien calibrado, debemos juntar lo que es el nonio hasta el inicio, ver si están bien, ver si topan más que nada los dos ceros. En este caso, como podrán ver, topan. Cuando están así que quedan las líneas, por así decirlo, unidas, significa que está bien calibrado. Por lo tanto, también debe de llevar otra entre la entre la regla fija y el nonio, que es un anterior del cuadro, como podrán ver, o sea, serían dos. Eso significa que está bien calibrado. Para sacar lo que es la escala de la regla fija, tendremos que tomar el número mayor menos el número menor. Tomemos otra medición nuevamente, digamos aquí. Ok, como podrán ver, del 3 todavía se pueden tomar dos divisiones. Ya no se podría tomar una tercera porque no se alcanzaría a tomar en sí toda, porque ahí queda el cero del nonio en intermedio, o sea, no se tomaría en cuenta. Quedaría en 32 regla fija, y de aquí nos pasamos nuevamente al nonio para ver cuál de las divisiones son de las que coinciden, cuál de las líneas. En este caso sería el 4, por lo tanto sería .4 o .40. Entonces ya del resultado quedaría 32.4 o 32.40, bien, quedaría ya el resultado. Un último ejemplo. Por aquí. Ok, se movió. Nuevamente. Digamos ahí. Quedaría en 80 más 4 divisiones, y era lo que les comentaba. No se puede tomar en cuenta una división más para quedar en 85, porque si se fijan, está intermedio el cero del nonio en la línea del 85, o sea, no se alcanzaría a agarrar. Quedaría en 84 y nuevamente nos pasaríamos al nonio para ver cuál de las líneas coinciden. En este caso, pues, nuevamente sería el 4. Coincidencia. Por lo tanto, la medición quedaría como 84.4 o .40. Ya será su criterio, igual vendría siendo lo mismo. Y pues sería todo de mi parte, igual, y muchas gracias. Hasta luego.
menos el número menor entre el número de divisiones. En este caso, para no hacerla tan complicado o más sencillo, tomaremos el 1 menos el 0 entre el número de divisiones que está del 0 al 1, que en este caso vendrían siendo 10. Por lo tanto, ya el resultado quedaría en 0.1. Por lo tanto, cada división de la regla fija vale 1 milímetro. Cada división vale 1 milímetro del 0 al 1 y así sucesivamente hasta terminar la regla. Para sacar la escala del nonio, se toma ese resultado de 0.1 menos el número menor del nonio, que vendría siendo 0, entre el número de divisiones, que en este caso vendrían siendo 20. Por lo tanto, el resultado quedaría en 0.05, es lo que vale cada división. Eso sería del nonio. Y a continuación les enseñaré a hacer unas medidas, algunos ejemplos para que les quede un poco más claro, para qué se podría utilizar. Más que nada esto es para tener mediciones mucho más precisas, cosa que con una simple regla no se podría hacer. Digamos que lo pondremos por ahí. Por ejemplo, si quedarían 6 serían 60, del 7 serían 70. Como podrán ver, el 0 queda entre la de 71 y 72. No alcanza a cruzar a la del 72. Por lo tanto, se tomaría hasta el 71 una división más. El siguiente paso sería ver cuál de las líneas entre la línea de la regla fija y la línea del nonio, cuál coincidiría. En este caso sería la que está a continuación del 9 del nonio. Por lo tanto, quedaría en 95.95. Si se tomara hasta el 9 sería 0.90, pero como está una más, serán 0.95. Por lo tanto, el resultado de aquí serían 71.95 milímetros. Hola, mi nombre es Gerardo Salas Hernández y yo les voy a enseñar cómo utilizar un vernier con pulgadas. Para esto lo primero que debemos de hacer es ver que el vernier esté bien calibrado. Para este paso lo que tenemos que hacer es ver que la raya de nuestra regla fija del 0 y la raya 0 del nonio estén prácticamente coincidiendo entre ellas. Aquí, como podemos observar, es correcto si están coincidiendo. Entonces pasamos al segundo paso, que es, como en este vernier no trae la escala, el segundo paso es proceder a sacar dicha escala. Hay vernier que ya la traen y pues se pueden saltar el segundo paso. En mi vernier que estoy utilizando no, y por eso es que la voy a sacar. Para sacar la escala, lo primero que debemos de hacer es sacar el valor máximo de la cantidad que podemos medir. En este caso serían 4 pulgadas, pero yo solamente utilizaré una, ya que pues prácticamente daría el mismo resultado utilizando 3 pulgadas, 4 pulgadas, 2 pulgadas o 1 pulgada. Yo solamente utilizaré 1 pulgada y, y después esa pulgada la vamos a dividir entre el número de espacios que haya del 0 al 1. En este vernier son 16 espacios. Entonces se divide, aunque como en el vernier utilizando el sistema inglés, o sea, utilizando las pulgadas,
pues se prefiere trabajar con fracción que con número decimal, es lo más común. Entonces, pues yo lo voy a dejar así. Sería, a mí me quedaría un 16avo, ya depende de uno. Si se divide para que quede en número decimal o que quede en fracción. Yo, como les digo, voy a dejar la fracción y en mi caso sería un 16avo. Estamos hablando de que entonces cada rayita de nuestra regla fija nos va a tener un valor de un 16avo. Para el nonio, para la escala del nonio, vamos a dividir ese un 16avo entre el número de espacios que haya. Aquí son 8 espacios y se va a aplicar la ley de la herradura. Entonces, el resultado nos quedaría en 1/128. Así que entonces cada rayita va a tener un valor de 1/128. Aquí ya acabaríamos de sacar la escala del vernier. Cabe aclarar que hay distintos vernier con distintas escalas. Y pues ahí, como les digo, pues depende. Ahora, pues a mi ver es la parte más fácil la que viene, que es medir el objeto. Vamos a imaginar que estamos midiendo un objeto el cual vamos a imaginar que midiendo el objeto nos quedaría así. Nos quedaría así ubicado el vernier. Y entonces vamos a contar, como estamos trabajando con fracciones, pues para no estar contando un 16avo, dos 16avos, tres 16avos, pues podemos tomar equivalencias, por así decirlo. Por ejemplo, cada cuatro rayitas son 2 octavos, o podemos simplificarlo hasta un cuarto. Entonces estamos hablando de que la las rayitas más grandes que no tienen algún número equivale a un cuarto. Aquí sería un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Sería nuestro primer valor en nuestra regla fija. Después vamos a contar y sería 1, 2, 3 16avos. Entonces quedaría 4 cuartos más 3 16avos. Aquí vamos a parar hasta donde esté el cero del nonio, donde esté la raya del cero en el nonio. En este caso sería la tercera rayita. Y, y pues, por ejemplo, si nos quedara más para adelante, pues podremos utilizar la cuarta rayita, pero en este caso, pues nada más podemos utilizar hasta la tercera, que es donde podemos acabar de medir. Y el segundo paso sería pasar al nonio, pero en este caso, pues la raya está exactamente en el cero. Entonces, pues ya no utilizaríamos el nonio. Nuestro siguiente paso nada más sería hacer la suma, que en este caso sería 4 cuartos más 3 16avos. Y nos quedaría en 19 16avos. Aquí lo podemos a convertir a fracción mixta, ya que el numerador es más grande que el denominador. Entonces nos quedaría en 1
1.19, perdón, 1.316. Y podemos ver que está correcto. Ahora vamos a hacer otro ejemplo donde podamos utilizar el nonio. Aquí ya lo podemos utilizar y haríamos lo mismo. Hasta el número 1 grande nos quedarían 4 cuartos y vamos a contar otra vez. Bueno, podríamos agregarle, en total serían 5 cuartos, ya que está una raya grande después del 1 y sería más un 16avo, ya que después que del 1 del lado derecho, la quinta raya, después de esa quinta raya está la raya del 0 del nonio. Ahora nos vamos a ver el nonio y vamos a elegir la raya la cual coincida. En este caso sería la quinta raya, la que está después del 4, y habíamos quedado que cada rayita iba a tener un valor de 1 sobre 128. Entonces sería 5 sobre 128, ya que está en la quinta raya la raya coincidente. Y prácticamente ya nada más nos quedaría hacer la suma, que son 5 cuartos más 1 sobre un 16avo más 5 sobre 128, y nos quedan 173 sobre 128. Podemos convertirla en fracción mixta y nos quedaría 1 sobre 1.45 sobre 128, y ese sería nuestro valor, nuestro resultado de la medición. Eso sería todo de mi parte, gracias. Mi nombre es Jacqueline Martínez Hernández y en este caso tenemos un micrómetro de milésimas de pulgada. Un micrómetro es un instrumento que sirve para medir objetos pequeños con mayor precisión. Antes de entrar en las mediciones recordaremos cuáles son sus partes. Tenemos el tope y la espiga. La espiga se recorre para hacer las mediciones. La tuerca de fijación, la cual evita que se mueva y tener errores. El tambor fijo y el tambor móvil, el trinquete y el cuerpo. Para verificar que este micrómetro esté calibrado, lo que debemos de hacer es cerrarlo completamente y ver que la línea del tambor fijo y la del tambor móvil coincidan. Si es el caso, quiere decir que el micrómetro está calibrado y podemos empezar a medir. Teniendo claro esto, ya podemos empezar con las mediciones. Primero debemos calcular el valor de cada división del tambor móvil y del tambor fijo, y esto lo hacemos de la siguiente manera. Para calcular la escala del tambor fijo, lo que debemos de hacer es tomar el valor mayor, en este caso 1 pulgada, menos el valor menor, 0, sobre el número de divisiones del tambor fijo, que son 40. Si hacemos esta operación, tenemos que cada división del tambor fijo es igual a 0.025. Y para la escala del tambor móvil, tomamos el valor de la escala del tambor fijo, 0.025, sobre el número de divisiones del tambor móvil, que son 25. Si hacemos esta operación, tenemos que cada división del tambor móvil es igual a 0.001. Teniendo estos datos ya podemos empezar con un ejemplo.
Lo primero que debemos de hacer es localizar la división más grande que se puede observar, en este caso es el 3, y vemos cuánto vale. Si cada división equivale a 0.025, entonces el 1 va a equivaler a 100 milésimos o a 0.100, el 2 a 200 milésimos y el 3 a 300 milésimos. Esto lo vamos a anotar porque vamos a hacer una suma. Y escribimos 0.300 milésimos. Más, vamos con la siguiente medición. Vemos que después del 3 tenemos otra división, la cual equivale a 0.025. Esta también la vamos a escribir en nuestra suma. Tenemos 0.025. Terminamos con las divisiones del tambor fijo, vamos con las del móvil. Tenemos que nos da hasta 21. Y si sabemos que cada división equivale a 0.001, entonces esta división equivaldrá a 0.021. Lo escribimos 0.021. Si hacemos esta operación, tenemos que esta medición equivale a 0.346. Lo verificamos. Y efectivamente tenemos 0.346. Hola, soy Carlos Alberto López Fonseca y les voy a explicar qué es un micrómetro y cómo utilizarlo. Pues empecemos porque el micrómetro es un instrumento de medición. En este caso tenemos un micrómetro en milímetros que nos mide de 0 a 25 milímetros. El micrómetro es este instrumento que podemos apreciar aquí en esta parte. Consiste en las siguientes partes. Esta parte que vemos aquí es el cuerpo. Esta parte se llama tope. Aquí tenemos la espiga. Entre el tope y la espiga es donde se toma la medición del objeto que se desea medir. La espiga, pues el tope ahí permanece, pero la espiga pues es la que recorre a medida que el objeto lo requiera. Aquí atrás tenemos una parte que se llama trinquete. Cuando la espiga presiona lo suficiente el objeto contra el tope, pues se procede a darle algunas vueltas a esta parte para que no se mueva la medición, o sea que se fije el objeto en esa parte. Esta parte de aquí se llama tuerca de fijación. Lo que tenemos aquí se llama tambor fijo y este sería el tambor móvil. Para entender cómo podemos medir con este artefacto, pues debemos de ver qué medidas nos permite tomar. En la escala del tambor fijo tenemos una fórmula para ver cuánto nos da cada división de medida. Entonces, podríamos tomar toda la escala, pero para hacerlo más práctico nos permite tomar la primera medida que nos da aquí. Entonces tenemos 5 como primera unidad. A 5 le podemos restar la unidad más chica, que sería 5 menos 0, pues nos da un igual de 5. Posteriormente tendríamos que hacer una división entre el número de divisiones que hay entre el valor mínimo y el primer valor. Y como podemos ver, pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisiones. Entonces tenemos que 5 entre las 10 divisiones, pues nos da un total de 0.5 milímetros. Medio milímetro a 0.50 milímetros, 0.500 milímetros. Entonces, pues por lógica, aquí tenemos medio milímetro, 1 milímetro, milímetro y medio, 2 milímetros, y aquí nos va marcando la cantidad de milímetros que nos da la escala fija. Por decirlo, 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros, 20 milímetros. Para sacar la escala del tambor móvil tenemos otra fórmula, que es el resultado que nos dio el tambor fijo
entre el número de divisiones del tambor móvil. ¿Cómo saber cuántas divisiones tiene el tambor móvil? Pues el tambor móvil inicia aquí en esta división del 0. Si nosotros le damos a toda la vuelta, podemos ver que llega hasta el número 45. Pero no termina ahí porque aquí podemos apreciar otras divisiones. Entonces serían 46, 47, 48, 49, 50 divisiones. Entonces tenemos que nos dio un resultado el tambor fijo de 0.5 milímetros. Entre las 50 divisiones del tambor móvil nos daría un total de 0.01 milímetros, que sería la correspondencia de cada una de estas rayitas. Entonces, ya conociendo las medidas que nos da cada división, pues es mucho más fácil calcular una medida que se nos pida o calcular la medida de algún objeto. Enseguida les mostraré algunos ejercicios de cómo podemos utilizarlo. Para el ejemplo vamos a usar esta medida, 18.84 milímetros. ¿De qué manera lo vamos a representar? Bueno, pues aquí en nuestro micrómetro tenemos en nuestra regla fija, nos da ya por automático la medida de 15 milímetros. Entonces esa ya la podemos utilizar directamente y tendríamos ya 15 milímetros. Para lo cual solo nos restarían 3.84 milímetros. Cada división de esta, como lo habíamos comentado, vale 0.5 milímetros. Entonces aquí tendríamos 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Tenemos una división más que alcanzaríamos a utilizar del tambor fijo sin pasarnos de la medida. Entonces ahí tendríamos 3.5 o 3.500, como lo quieran ver, milímetros. ¿Qué pasa con los 0.34 milímetros que faltan? Los 0.34 milímetros que faltan los podemos sacar del tambor móvil. Habíamos dicho que cada división de esta nos da 0.01 milímetros. Cada número grande, pues nos daría 0.10, 0.15. Entonces nosotros necesitamos 0.34. Ubicamos nuestra línea en la del 30 y nos indica que nos faltarían 4 líneas más. Sería 1, 2, 3, 4. Y ahí nos da los 0.34 milímetros que nos harían falta. Entonces, haciendo la suma, tenemos 18.84 milímetros. Comprobamos en nuestro micrómetro si es cierto. 18.84 milímetros. Así de sencillo es utilizar este micrómetro.